Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Llueve, ven, llueve sobre mí. Sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Oh, llueve, ven, llueve sobre mí. Conmigo. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Quiero estar en las aguas. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Sobre mí. Llueve sobre mí. Sobre mí. Hola mis amigos, aquellos que están conectados a este tu programa de la mañana. Gracias en este día tan maravilloso y vamos a empezar de inmediatamente diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor.
Esto dijo Jesús en Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19. Estas fueron las palabras que él recitó de el profeta Isaías cuando fue al templo. Y en la sinagoga dice que, como era de costumbre, fue un sábado, entró a la sinagoga y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito esto: el Espíritu del Señor está sobre mí. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante que estaba ahí en el templo, en la sinagoga, y se sentó. Este era Jesús. Estoy hablando de Jesús cuando estaba aquí en la tierra y había iniciado su ministerio. Como era de costumbre, los sábados se reunían en las sinagogas. Y también Jesús, vemos que desde muy pequeño mostró mucho interés por las cosas de su Padre. Tanto así que un día se le desapareció a María en el camino y lo encontraron a los 3 días. Y Jesús estaba muy sentadito en un templo porque él quería estar en medio entre los ancianos, ¿verdad? Porque él quería aprender las instrucciones de ellos. También ellos quedaban maravillados por la sabiduría que presentaba el niño Jesús, pero también quería lidiarse con las cosas de su Padre. Dice que María guardaba todas esas cosas en su corazón. Pero vemos que aquí Jesús también es rechazado en el templo cuando estaba en Nazaret, en Galilea. Y él entró al templo cuando le dieron este escrito, y ese fue el escrito que él leyó. Dice que se sentó luego de haber leído este escrito, y todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Me imagino que para ellos ver a Jesús con ellos, en medio de ellos, algo tenía Jesús que lo miraban, ¿verdad? Detenidamente. Y él comenzó a hablarles algo muy importante. Dijo: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, dice la escritura. Impresionados estaban también por las hermosas palabras que salían de su boca. Aparentemente Jesús hablaba cosas hermosas, palabras que salían de su boca. Pero también se preguntaban algo. ¿No es este el hijo de José? Se preguntaban. Se preguntaban por qué. ¿Por qué se preguntaban esto? Porque para ellos Jesús era conocido. Me imagino que ellos sabían quién era José, un carpintero. Y esta gente religiosa, muy perfecta, sentado en la sinagoga, se quedaban admirados con lo que había dicho Jesús, pero se preguntaban en su mente: pero este no es el hijo de José, como quien dice, pero este no es aquel muchacho que conocemos que es hijo del carpintero. Pero Jesús, oiga lo que continuó: seguramente ustedes, le dice, porque me imagino que Jesús ya había percatado cuál era la intención de aquella pregunta. Jesús continuó: seguramente ustedes me van a citar el proverbio médico: cúrate a ti mismo. Haz aquí
en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien le aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. Esta fue la respuesta que Jesús dijo. Jesús ya había hecho milagros cuando llegó a Galilea y fue a Jerusalén, a esta sinagoga. Y me imagino que esta persona va a decir: Jesús, haz aquí lo que tú hiciste en aquella ciudad. Pero él le contestó: ningún profeta es profeta en su tierra, en su propia tierra. Y añade: no cabe duda que en tiempos de Elías, o sea, él se refiere al profeta Elías, ¿verdad? Cuando estaba Elías ejerciendo su ministerio aquí en la tierra, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, Elías había orado a Dios para que no lloviera por 3 años y medio. Y él confirma aquí que el cielo se cerró por 3 años y medio. De manera que hubo una gran hambre en toda la tierra. Y muchas viudas, dice, muchas viudas vivían en Israel. ¿Verdad? Muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Serepta, en los alrededores de Sidón. O sea que Elías pudo haber, qué sé yo, ido a muchas viudas, pero él nada más fue a una, a la viuda de Serepta. También asimismo había en Israel muchos enfermos de lepra. En el tiempo del profeta Eliseo había muchos enfermos de lepra. No solamente había 1 o 2, había muchísimos. Pero dice, ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron terriblemente, dice. Se levantaron y lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por el medio de ellos y se fue. Mira qué rabia tan grande acaban de coger esta persona que se sentaban en la sinagoga todos los sábados, entendían las profecías, estudiaban lo que eran las profecías de los profetas y se han enfurecido con Jesús por la respuesta que él le ha dado a ellos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué queremos decir con esto? Dice que Jesús había regresado a Galilea en el poder del Espíritu y ya su fama había crecido por toda aquella región. Enseñaba y los admiraba. Yo me imagino que Jesús ahora mismo, usted se traslada a aquella época y usted verá a un hombre alto en estatura, con su manto, andando de sinagoga en sinagoga, de lugar en lugar, por donde el Espíritu Santo lo iba guiando que fuera. Iba sanando a los enfermos, la gente los recibía en las ciudades, la gente miraba, allí está, iban allá, volvían, muchos por la fe eran sanados. Pero dice aquí que él regresó con el Espíritu Santo a esa sinagoga. Sin embargo,
Él hace un detalle muy importante. Seguro ustedes dirán, médico, cúrate a ti mismo. ¿Qué estaba diciendo Jesús con esto? Cúrate a ti mismo. Y haz aquí, y demandan otra cosa más. Haz aquí lo que tú hiciste en Capernaum. Pero Jesús le dejó entender muy claro a estas personas que estaban ahí en el templo que pueden haber muchos enfermos, pueden haber muchos cautivos, pueden haber muchos pobres en la tierra, pero quizás solamente algunos serán librados, algunos se le dará vista, a algunos se le pregona el favor del Señor y algunos son libertados de su cautiverio. Es una noticia que Jesús, el mismo Jesús, da. Y vemos aquí que esta persona tenía muy poca fe en parte de Jesús, porque aún dudaban de lo que él podría hacer, dudaban de que él podía sanar, dudaban de que él podía hacer esos milagros a través, me imagino que al ellos conocer su historia, al ellos conocer su vida, al ellos quizás conocer a su padre, que era José, al ellos saber que era un proveniente de Galilea. O sea, había muchos factores que esta gente conocía que le impedía en cierto aspecto creer que Jesús era capaz de hacer estas cosas. Y hoy en día nos encontramos con lo mismo. Conocemos algunos siervos de Dios que quizás usted no recibe el milagro de Dios porque usted todavía está pensando, pero este no es el muchachito que vimos los otros días que anda por ahí, pero este no es el hijo de fulana o el hijo de Perencejo o el hijo de Fultanejo. Y creen que Dios no utiliza a una persona de cierta manera, como que para que a través de esa persona que pueda ser utilizada por el Espíritu Santo pueda manifestarse la gloria de Dios. Si eso a usted le está pasando hoy, en este día, en el presente, sepa que también así fue tratado Jesús. Y Jesús lo dijo, nadie será profeta en su tierra. ¿Por qué? ¿Por qué impide tanto? Muchos familiares de los siervos de Dios no reciben parte de Dios porque quizás no confían en sus hijos, no confían en que Dios puede obrar en esa familia. Y muchas personas no superan o no llegan al llamado de Dios simplemente porque muchas veces están limitados por la familia. Creen que no son capaces de cumplir un llamado o de hacer algo determinado para Dios porque
tienen las limitaciones familiares. Hoy yo te digo que podemos ser criatura nueva a través de Jesús y a través del Espíritu Santo. Vemos aquí como estas personas oyeron a Jesús decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Jesús expulsa al espíritu maligno. Después vemos que Jesús pasó a Capernaum después de ese episodio, un pueblo de Galilea, en el día sábado, y enseñaba a la gente. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, diga espíritu maligno, quien gritó con todas sus fuerzas. ¡Ah! Gritaba y decía: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres tú, decías, el Santo de Dios. Cállate, le respondió Jesús. Salte de este hombre. Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se asustaron y se decían unos con otros: ¿qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder le da órdenes a los espíritus malignos y salen. Y se extendió su fama por todo, por todo aquel lugar. Después Jesús sanó a muchos enfermos. Cuando Jesús salió en la sinagoga, se fue a la casa de Simón, cuya suegra estaba enferma con una fiebre muy alta. Le pidieron a Jesús que la ayudara, así que se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre, la cual se le quitó. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Además de muchas personas salían demonios que gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Decía que salían demonios que reconocían que Jesús era el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Sabían que Él era el ungido. Los demonios sabían quién era Él. Pero cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario
La gente andaba buscándolo y cuando llegaron a donde él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. Pero él les dijo, es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado, para esto fui enviado, para esto fui enviado. Y siguió predicando en las sinagogas de los judíos. El ministerio de Jesús. Para esto fui enviado. Para esto fui enviado. Llamamiento. Llamamiento a anunciar las buenas nuevas, porque para eso el Hijo de Dios fue enviado. Vemos que las buenas nuevas de Dios van acompañadas con la expulsión de espíritus malignos y van acompañadas también con la sanación de los enfermos, con la libertad de los cautivos, la libertad de los oprimidos por el pecado, por el diablo, por Satanás y sus espíritus malignos. Hoy le damos la gracia a Dios porque podemos gozar de la libertad, de las buenas nuevas de salvación y podemos pregonar el favor de Dios. Gracias a aquellos que se sintonizan con nosotros con tu programa a la mañana. Aquellos a quien Jesús llamó sus discípulos, también le dio esta autoridad. También le dio la autoridad a la iglesia. Y esa es la autoridad que cada hijo de Dios tiene bajo la sangre de Cristo y en Cristo Jesús. Gracias por sanarnos, gracias por salvarnos, gracias por liberarnos. Hoy día usted puede ir a una iglesia, a cualquiera que sea, cristiana, que lleve la palabra de Dios y que usted pueda recibir también la libertad, el año de salvación. Usted pueda pararse a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida por usted. Hoy puedo dar testimonio de mi vida, pero sé que mucha gente también puede dar el testimonio de su vida, si usted permite que Dios también obre de la misma manera en la suya. Y no haga como aquellos hicieron en la sinagoga. Oh, ¿este no es el hijo de José? ¿Este no es el hombre de Jerusalén, de Galilea? Jesús dijo que fue enviado a esto. Pero solo algunos recibieron la promesa de Dios por Elías. Y solo algunos recibieron la promesa de Dios por Eliseo. Aquellos a quien los profetas fueron enviados. Había mucha gente en la ciudad. Había mucha gente en la iglesia. Pero solo a lo que los ministros de Dios han sido enviados. Solo aquellos a quien el Hijo de Dios ha sido enviado
pueden recibir la recompensa del reino. Gracias por sintonizarnos en este tu programa La Mañana. Nos vemos mañana, no se pierdan el programa. Dedique su vida al Señor y usted verá la promesa de Jesús en su vida. Nos vemos mañana. Mi nombre es Alba Álvarez. Chao, chao.